que se ha estado haciendo referencia, me llama la atención que en este momento relativa que tiene relación con la ley de las obligaciones. Esta ley no ha tenido no ha permitido que los loteariantes puedan tener ya sus escrituras en sus manos, porque esto no hay un proceso bastante riguroso y bastante elevado de procedimientos. La noticia es que en este momento está revisándose una normativa que tiene por destino facilitar en mejor forma la estructuración para los contribuyentes de las notificaciones antiguas. Hace poco se tuvo un evento en donde se sugirió, se sugirió que se revisara la legislación en el sentido de buscar una solución rápida para el contribuyente, porque en nuestro país es el 90% de familias pobres y necesitamos que se facilite. Aún se hablaba de que el Estado iba a participar en financiar en un porcentaje de un 50% con obligación de devolución, pero sin interés. Hay tantas cuestiones que lo pueden aprovechar, pero también necesitamos igualmente no quedarnos con estos eventos que tenemos que cumplir. Me consigna de esto que ha pasado ayer, no sé qué, bueno, vamos a poner patitas, aunque atención, que todos vamos a tener cortitos porque ya nos están esperando en la web, aquí los que van a estar compartiendo las experiencias. Entonces, Joaquín. Sí, aprovechando por la presencia de Ingrid Hernández, sí, con mucha satisfacción y aquí mucho interés en el trámite de ese carácter modelo que llevamos desde hace muchos años y que ha funcionado tan bien en ese ministerio, que sí es necesario replicarlo con las otras alcaldías que tienen ya sus planes de desarrollo. El interés fue tan bien recibido, que he quedado ya con direcciones con nosotros, con las resoluciones que vinieron aquí para reunirnos y ver cómo dar una directiva. Solo agregar, porque no me olvidé de los bancos, agregar en el sentido de cómo también el proceso para nosotros. Por favor. ¿Me paciente? Paciente L. Marsal, Gracias. por favor acérquese al consultorio 06. Tener un inventario más actualizado, tener más participación en las personas, de las comunidades para mantener actualizado ese inventario. Y se conviertan en el race nuestro de organización, ¿verdad? Muy bien, estoy por aquí ya en pantalla. Voy a dejar al ingeniero, a María Luisa, que nos acompañen por acá para introducir a los invitados que muy gentilmente van a estar compartiendo desde afuera, desde Brasil, desde Perú, experiencias que pueden darnos luces. Les agradecemos que tomen sus notas, que hagan sus apuntes, porque van a escuchar experiencias que pueden facilitar lo que hoy aquí va a estar sucediendo después de estas presentaciones con el tema de los planes. Allí pueden ustedes encontrar algunas ideas que pueden ser de utilidad para lo que en Perú necesitamos de lograr por lo menos 500 y ojalá pase por ahí la cuenta. Gracias y conectados todos sus sentidos acá, sus notas ahí a flor de piel y participación viva después de estas presentaciones. Le pediría al ingeniero, perdón, sí, al ingeniero por favor pasar y mi compañera de ahorita. Bueno, ayer hemos estado hablando de varias cosas, entre ellas
La campaña Suelo Seguro, que hemos hablado, campaña global, una de las actividades o estrategias que tiene la campaña global es el intercambio de conocimientos, el intercambio de experiencias para responder a desafíos locales identificados. Entonces, esta mañana nos encontramos con el uso de la tecnología, que ayer también hemos hablado mucho de esto, conectados con un colega en España, que es el que nos apoya en toda la parte tecnológica de comunicaciones y que ha estado aquí coordinando con nuestro colega de Hábitat del Salvador. Nos acompaña una persona de Perú, que es un abogado que trabaja actualmente y creo que hace 20 años en la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal, que creo que ustedes conocen, y que ha tenido de alguna manera cierta semejanza con el proceso de regularización, tanto en normas como en procedimientos aquí en El Salvador. También nos acompaña una colega de Sao Paulo, quien tiene mucha experiencia en lo que son planes locales, recuperación de plusvalía, experiencia práctica, y que tenemos al compañero que nos va a ayudar a hacer algunas traducciones. Entonces, esta actividad y este intercambio virtual que vamos a tener es producto de esta, digamos, actividades que la campaña Global Suelo Seguro realiza a nivel regional y global para el intercambio de experiencias y conocimientos. También veíamos ayer que hemos encontrado retos, vacíos y cómo mejorar los procesos actuales de regularización de la tenencia en El Salvador. Entonces, las experiencias que vamos a escuchar tienen que ver mucho con eso. También han pasado por esa etapa y siguen aún teniendo retos, desafíos y mejoras. Entonces, invito a Miguel y a Joyce. Le voy a dar la palabra primero a Miguel y luego a Joyce para que se presente. Cada uno de ellos va a tener 20 minutos para presentar su experiencia. Luego vamos a hacer dar la palabra a ustedes para que puedan hacer preguntas. Luego Joyce va a hacer su presentación. Igualmente vamos a dar un espacio de preguntas. Y luego el ingeniero Hernández va a hacer una conexión entre estas experiencias internacionales con los desafíos locales, nacionales en El Salvador. Previamente a esto, les quiero decir que esta sesión especialmente está siendo proyectada a través de un canal de YouTube. Es decir, queremos que el conocimiento no solamente quede aquí en El Salvador, queremos que se expanda en América Latina. Y por lo tanto hay un canal en YouTube al cual pueden empezar a conectarse personas desde cualquier parte de América Latina y del mundo y escuchar un poco este intercambio y poder avanzar también en sus propios procesos. Pero además tenemos una comunidad que se llama la Comunidad Suelo Urbano, que ustedes ahora le voy a dar la palabra a Daniel desde España para que nos diga cómo se pueden conectar a la Comunidad Suelo Urbano, desde donde ya hay una comunidad abierta especialmente para El Salvador, donde se estará no solamente este video estará colgado, sino la información que está saliendo, las exposiciones, etcétera, de este momento del webinar. Es decir, es un espacio donde todos nos podemos seguir comunicando virtualmente, haciendo consultas e intercambios, y donde otras personas, más allá de El Salvador, también pueden estar participando. Entonces, todo esto es gracias a la tecnología. Dejo a Daniel. Daniel, para que nos puedas dar algunas indicaciones. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Vale. En mute. Bueno, buenas tardes a todas las personas que están allí congregadas. Muy brevemente, como decía María Luisa, les voy a presentar en pantalla. Díganme si pueden ver, por favor. Esta es la comunidad de Suelo Urbano. Espero que puedan estar viendo. Vale, perfecto. Como comentaba María Luisa, la comunidad de suelo urbano forma parte de una estrategia de accesibilización y participación abierta de todas las personas interesadas por la lucha por un suelo seguro, por un suelo urbano, una tenencia segura, una equidad de género. Y en esta comunidad, cualquiera de ustedes puede participar para proponer noticias, para participar de los foros, para generar mapeos y para tener su propio calendario de eventos.
Dime. Dime. No te escucho. Ahora. Lo vemos en pantalla. Espera. Vale, espera. Ahora yo creo. Sí, perdón. Es bien, decía María Luisa. Igual sabemos, todos estamos usando la tecnología, pero es bien complicado al final esto que estamos haciendo. Perfecto. Creo que ahí están ya pudiendo ver dentro de la sala. Se parece a esto, una plataforma como la que les digo, como las que solemos visitar normalmente, donde entramos y publicamos, a diferencia de otras plataformas que solemos usar, otras redes sociales, está enfocada justamente a encontrar personas que se interesan por estas temáticas. Entonces, que no acabe la discusión en cualquier lugar, perdida, ¿no? Ya son más de 150 personas que forman parte. Aquí ven que se ha creado una subcomunidad de acceso a la seguridad jurídica en El Salvador. Se pueden crear más, pueden participar de esa forma. Y es tan sencillo como venir aquí arriba, darle a registro. Aquí van a rellenar una cuenta donde se les pide su nombre, los detalles sobre ustedes, por qué les interesa formar parte y una serie de campos que luego van a hacer que puedan tener su perfil completo. Y de esa forma van a poder ver, por ejemplo, un foro como este. Aquí es donde se está registrando ahora mismo la participación que estamos teniendo. Esto se está registrando y aquí abajo hay un foro que cuando estamos registrados podemos participar de él y seguir preguntándole posteriormente a Miguel o a Joyce, ¿de acuerdo? Así que cualquier pregunta luego seguro que hará un espacio y si no, María Luisa les podrá resolver cualquier cuestión. Muchas gracias. Cuando quieras, José, ya estáis en abierto. Vale, Miguel. Por favor, Miguel. Sí. Miguel, cuando quieras, por favor. No se te escucha, Miguel. No se te escucha, por favor. Mira a ver el micrófono. ¿Aló, me escuchan? Ahora sí. Correcto. No sé si poner la presentación, por favor. ¿Aló, Daniel? ¿Aló? ¿Aló, Daniel? Sí, es que no puedo hablar y presentar. Ahí está la presentación, ¿vale? Ok. Muy bien. Ante todo, muy buenos días, señores. Mi nombre es Miguel Mandamiento Paz, abogado de profesión. Soy consultor de Hábitat para la Humanidad. Y en esta oportunidad me toca desarrollar el tema, el proceso de regularización masiva de la propiedad predial urbana en el Perú. Bueno. A ver, muy bien. Ok. Entonces, en primer lugar, el tema de la regularización es un tema muy generalizado a nivel de los países iberoamericanos. Este proceso de alguna manera lleva como consecuencia un valor social, un valor económico con respecto al tema de la propiedad, que busca justamente otorgar derechos de propiedad o seguridad jurídica justamente a los pobladores de menores recursos económicos a través de programas sociales, programas incentivados por una primera parte por el Estado
y otras de carácter privado, que buscan justamente anclar en una sociedad el tema de la veracidad justamente de la información en el registro y sobre todo la verificación de los derechos de la propiedad. Ahora, la siguiente presentación, la siguiente, por favor, pasemos a la siguiente. Muy bien, como ven acá, se presenta una serie de problemáticas generalizadas a nivel de los procesos de regularización en Latinoamérica. Muchos de ellos vinculados al tema de propiedad, al registro y sobre todo al tema de las limitaciones y barreras que existen para poder regularizar y entregar un título de propiedad seguro. Muchos de ellos buscan justamente darle solución a los problemas generalizados que se van presentando poco a poco y que buscan de alguna manera orientarlos a soluciones de carácter normativa, de carácter de regularización. Y en el caso del Perú, buscamos justamente en un primer momento, en una primera etapa, buscamos crear un marco jurídico especial de alguna manera reinterpretando la Constitución, reinterpretando el tema de las normas jurídicas existentes y sobre todo buscando justamente modelos o procedimientos ágiles y seguros que permitan de alguna manera darle viabilidad al procedimiento de regulación, agilidad y sobre todo utilizando nuevas técnicas modernas como es los temas técnicos de georreferenciación y sobre todo pues la inclusión en el registro de estas nuevas técnicas en una especie de unión y coordinación. La siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, los principales problemas que se presentaron en el tema de la regularización son los definidos con el tema de derecho de propiedad. El derecho de propiedad es uno de los derechos reales mucho más vinculados al tema de la regularización. Si bien es cierto, la posesión también juega un papel importante, el tema de la propiedad justamente busca el tema de la seguridad jurídica con respecto a la tenencia, que es el derecho más perfecto. Existen otras formas jurídicas con respecto a los derechos de posesión que de alguna manera son vinculados para efecto de dar cierta, de alguna manera, permanencia de ese derecho para efecto de dar una seguridad jurídica. Pero lo principal acá que hemos rescatado en el caso del Perú es que hemos reinterpretado el derecho de propiedad. Es decir, el derecho de propiedad está presente en todas las constituciones de los países latinoamericanos y en especial el derecho busca justamente conservar justamente una hegemonía justamente con respecto a los demás derechos, es decir, como derecho principal buscar dar esa seguridad, pero lo que de alguna manera no está definido en la Constitución es cómo los sectores menos favorecidos o estos sectores sociales donde tienen años de ocupación pueden de alguna manera capturar ese derecho e incorporarlo dentro de su esquema patrimonial a través de procedimientos rápidos y ágiles. Entonces, a partir de ahí surge una nueva tendencia, el tema del derecho administrativo o los derechos reales administrativos, que buscan de reinterpretar el tema constitucional de la propiedad, darle un alcance mayor a través de la propia Constitución y sobre todo buscar canales especiales, también reinterpretando el Código Civil, es decir, el derecho patrimonial generalizado, de un derecho patrimonial de carácter de alguna manera privatista, darle una connotación de carácter social que permita justamente incorporar procesos nuevos. Ahora, no es un tema solamente de cambiar la normativa o crear nuevas normas, es un tema justamente de buscar modelos que permitan justamente adaptarse a cualquier realidad. El modelo peruano no es una copia para otros países, no. El modelo peruano es una de las partes que permita de alguna manera recoger lo mejor, las buenas prácticas e incorporarlas dentro de una nueva legislación. En cualquier legislación se pueden adaptar las normas jurídicas, para lo cual tenemos que entender los conceptos claros con respecto pues, al alcance de los derechos de propiedad y cómo estos pueden ser limitados y transferidos para efecto de que el Estado, a raíz de un procedimiento adecuado, pueda de alguna manera otorgar estos derechos a terceros. La siguiente, por favor. Muy bien. Esta es una línea de tiempo en el caso de Perú. Como saben, Perú crea un procedimiento masivo de regularización de la propiedad ¿a raíz de qué? De una problemática generalizada. Antes del año 96, como ven en el cuadro, los procesos de regularización eran lentos, estaban a cargo de las municipalidades, del Estado, eran de carácter individual, no se conseguía dar estabilidad jurídica con respecto a la posesión ni a la propiedad, debido a los enfrentamientos de la doble matrícula, doble inmatriculación o doble título que existían en esas épocas. ¿Por qué? Porque no había un procedimiento adecuado de captura de información en el registro de propiedad. El registro de propiedad era una entidad
que publicitaba solamente derechos inscribibles en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que podían haber en el tiempo 4 o 5 propietarios sobre un mismo predio. En la parte técnica, el tema que se encontró COFOPRI antes de su creación era el tema de la georreferenciación. Habían propiedades o planos que estaban, digamos así, como un símil flotando en el espacio, que no podían anclarse y diferenciarse en el campo, no tenían una ubicación, lo que creaba un conflicto de traslape o superposición. Entendiendo esas dos problemáticas, la parte legal y técnica con respecto a los derechos de propiedad y superposición, se crea COFOPRI como una entidad nueva que busca de alguna manera solucionar esos problemas principales de los derechos de propiedad de terceros, para efecto de que crea una entidad nueva que busque justamente solucionar esos problemas. En el caso de los derechos superpuestos de propiedad, buscar crear una especie de cooperación con el registro de propiedad, a fin de ¿qué? De que los títulos antiguos, estamos hablando de la creación del registro de 1888 a la fecha, se plasmen en una base digital, para lo cual se le dio acceso al personal de COFOPRI para que puedan ingresar a estas bóvedas o archivos generales y puedan extraer la información literal y en planos y crear una base cartográfica. Esta base cartográfica permitía de alguna manera definir los derechos de la propiedad en el tiempo, desde 1888 hasta la fecha, y eso traía como consecuencia implementar procedimientos nuevos, entre ellos el tema de la prescripción adquisitiva. Al igual que en otros países latinoamericanos, la prescripción o el usucapio es un procedimiento que permite sancionar al propietario que no cuida la propiedad y premiar de alguna manera al Estado para que el Estado administre la propiedad por una finalidad social conforme a la Constitución. En algunos países la prescripción define el plazo de 10 años, 20 años o 30 años, depende de la legislación. Pero el punto importante o el paso de COFOPRI en este proceso de asentamiento, de creación, fue implementar un procedimiento administrativo de la propiedad y masivo, que es la diferencia. Como sabemos, en las diferentes legislaciones latinoamericanas existen procedimientos individualizados de prescripción usucapio vía judicial o administrativa, pero la novedad en el procedimiento COFOPRI es, como les dije, fue reinterpretar la ley y crear un procedimiento masivo administrativo donde la propia entidad resolvía el caso, emitía una resolución administrativa y esta era inscribible en el registro de propiedad. Y si hubiera una apelación por parte del propietario privado, se generaba una apelación al Tribunal Administrativo de Propiedad. Este Tribunal Administrativo de Propiedad era una especie de tribunal administrativo que permitía evaluar todo el procedimiento y sacar una resolución en segunda instancia que era mérito suficiente justamente para convalidar el acto, ¿no? Entonces, estos procedimientos han dado resultados y han traído como consecuencia inscripciones de aseos o urbanizaciones de mínimo administrativo. A partir de este proceso se ha permitido, disculpen, a partir de este proceso ya COFOPRI empieza una etapa a partir del 99 de poder, a partir de la problemática generalizada de las posesiones informales, crear un procedimiento nuevo, a partir de la definición de normas nuevas que afronten las nuevas problemáticas urbanas. Es decir, la primera etapa entre el 99 y el 1996 al 98 es una etapa de asentamiento normativo. La segunda etapa, del 99 al 2005, es una etapa de tratar de buscar nuevas normas, pero no a nivel de ley, sino de reglamentarias, que permitan enfrentar los nuevos retos de la informalidad. Como saben, el tema del fenómeno de la informalidad es variable. En cada legislación o en cada sociedad, el tema de la informalidad se enfrenta de diferente manera. Esta etapa busca justamente crear nuevos mecanismos administrativos que permitan afrontar estos nuevos retos. Entre el año 2007 al 2013, la forma de intervención de COFOPRI pasó a un esquema de cooperación interinstitucional. Como sabemos, al igual que en el Perú, las municipalidades cumplen un factor de coordinación con el tema del Estado central o del gobierno central. Entonces, la competencia en el es una o temporalmente como comisión, es preparar al personalidades y los gobiernos locales para que ellos reasuman el tema de la formalización. Es un tema de lo que se denomina actualmente en la doctrina lo que es un desarrollo de capacidades y una asistencia técnica para que ellos reasuman el tema de la competencia.
tema de descentralización, de la formalización, a través de todo lo aprendido desde el año 96 hasta la fecha. Y la última etapa es una etapa que estamos de alguna manera a la fecha viviendo en el tema de formalización. Es una etapa nueva, de asunción de nuevas competencias. Ya la formalización en el Perú ha avanzado cerca de 2,5 millones de títulos en el tema urbano y 2 millones en rural. Ahora lo que tenemos como reto es enfrentar el tema del catastro aunado al registro, como una vinculación directa, y para lo cual hemos asumido nuevas competencias en el tema catastral, que son los nuevos retos que tiene que ver mucho con el tema de regularización de la propiedad. La siguiente, por favor. Muy bien. Estos son los periodos que hemos comentado. ¿Aló? Estos son los periodos que hemos comentado rápidamente y que de alguna manera ha sido resumida y que te permite recoger un poco la temática que hemos visto, ¿no? En un primer momento, como hemos dicho en este primer periodo, el tema de la ley marco, ¿no? La ley de creación y todos los instrumentos generados para efecto de afrontar el tema de la informalidad. Esta es una primera etapa de asentamiento, ¿sí? ¿Aló? Miguel. ¿Aló? ¿Aló? Miguel, ¿me escuchas? Miguel, ¿me escuchas? ¿Aló? Miguel, ¿Sí? ¿Aló? Sí, te escucho. Ya, tiene por favor 3 minutos para cerrar. Cierra 3 minutos, por favor. Si pasamos a la siguiente filmina, ya esto le hemos explicado los periodos. Por favor, la siguiente. Miguel, tienes 3 minutos para cerrar. Un poquito más despacio, por favor. El micro un poquito más lejos de ti. Ya. Pasamos a la siguiente, por favor, para poder cerrar un poco el tema. Estas acciones, como le digo, ya le he explicado justamente en la línea de tiempo, que son los periodos de dificultades y todo lo que hemos tenido con el tema del desarrollo de la formalización. Por favor, sigamos. Son los periodos, digamos, históricos del tema de COFOPRI en la formalización. La siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente. Ese es el cuarto periodo que hemos hablado, justamente con el tema de las nuevas competencias. Y volvemos al tema. Ahora, en el tema de formalización, un poco para cerrar el tema, son problemas de carácter diferente. Los problemas presentados en el tema de la formalización a nivel de Latinoamérica y todos los países comprometidos con el tema de la regularización casi son similares. Tenemos un código civil, una constitución, tenemos problemas de ciudad, tenemos el urbanismo, tenemos municipalidades. Y acá se presenta justamente un problema generalizado con el tema del registro de propiedad. El registro es un aliado, en realidad, en el tema de la formalización. Lo importante del registro es tratar de buscar la manera de poder coordinar con él para efecto de buscar crear un mecanismo apropiado de regularización a través de 2 elementos: la implementación de bases gráficas de propiedades que nos permitan ver realmente cuál es el estado de las posesiones informales. 2, crear mecanismos de colaboración con registros y entre la entidad formalizadora para efecto de que los documentos que emite esta entidad sean validados y evaluados rápidamente a través de procesos pasivos, lo cual va a permitir solucionar una serie de casuísticas que se van presentando. Cerrando un poco el tema de la formalización, la experiencia de COFOPRI no es una experiencia de sacar normas de rango de ley o rango reglamentario para solucionar problemas de carácter individual. Es una visión mucho más amplia. Fue una visión de poder sacar una norma adecuada a la realidad, para lo cual tenemos que comprender primero la problemática existente en cada país, tenemos que ya sea de carácter técnico o legal, y a partir de ahí generar un instrumento que me permita esa regularización. Eso será en un primer nivel, a nivel interno de la propia institución, haciendo una reingeniería de los propios procesos al interior, hacer una especie de feedback, para que al interior podamos potenciar las áreas operativas, técnico-legales de cada área, institución formalizadora. Segundo, celebrar convenios con registros públicos y otras entidades para poder obtener esa información y poder mejorarla e incorporarla en una base gráfica que permita ser compartida por todos. Y tercero, comprender la problemática de los derechos de propiedad y sobre todo debatirlos para efecto de buscar alternativas de carácter administrativo. Como saben, en el caso del Perú, como en todos los países, el Poder Judicial cobra un papel importante en el tema de la regularización. Los jueces son los que otorgan los derechos, pero a partir justamente de esta reinterpretación procesal y legal,
hemos visto por conveniente incorporar procesos administrativos donde los jueces ceden esa competencia con respecto a estos procedimientos de prescripción adquisitiva, usucapio o reversión, división y partición y otros procedimientos vinculados a la posesión y propiedad que los ven en sede administrativa. Eso ha permitido justamente elevar el nivel de la formalización. Entonces, estas problemáticas de alguna manera se ven reflejados en el siguiente cuadro. La siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, acá se plantean los problemas y las soluciones que deberían darse para efecto de una regularización, ¿no? Temas de, en este caso se plantea un tema del análisis de qué es una propiedad y una posesión desde el punto de vista de un bien social, ¿no? Donde justamente el ente técnico, registro con el Instituto de la Propiedad, en este caso el ente formalizado, deben compartir información para evitar justamente esta problemática de que no se pueda detectar los verdaderos derechos de propiedad existente o subyacente en el registro. Entonces, para lo cual, una de las metodologías de poder de alguna manera solucionar este primer problema es justamente obtener la información registral, plasmarla en una base cartográfica y a partir de él, la entidad formalizadora poder iniciar un proceso adecuado, un proceso administrativo, conforme a sus normas. La siguiente, por favor. La siguiente problemática es muy generalizada en muchos países, el tema de los documentos individuales o los derechos de propiedad extracartulares o extrarregistrales. Otorgan derechos por minutas, escrituras, documentos de compra-venta o de posesión que de alguna manera no son inscritos en el registro. Lo que busca finalmente una entidad regularizadora es que estos registros se inscriban a través de un procedimiento rápido, ágil y a bajo costo y de preferencia masivo que permita justamente su consolidación. La siguiente, por favor. Bueno, para cerrar finalmente, indicarle que me quiero dar 20 segundos, indicarle que estos procesos son dinámicos. El párrafo final de esta presentación es lo siguiente. Hay que buscar, primero, analizar la problemática a través de una metodología adecuada. Comprendiendo la problemática, podemos encontrar soluciones al interior de la institución, en un primer lugar. Segundo paso, la institución misma ya conoce su problemática y puede reformular sus procedimientos, buscar esta relación interinstitucional a través de los convenios, y en un tercer momento, una tercera etapa, buscar ya la expedición de normas especiales que permitan justamente potenciar a la entidad a través de procedimientos nuevos y ágiles y masivos que permitan la regularización. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Quedo con los últimos 4 puntos que indicaste, un poco de una metodología general. Analizar la problemática de la informalidad, la ilegalidad, como le llamemos en cada contexto. Ver qué herramientas tenemos institucionalmente para solucionarlos. Reformularlos, algún procedimiento en caso requiero, atender algunos problemas específicos y sobre todo alianzas y sinergia con otras instituciones. Cómo apalancarnos multisectorialmente para responder a los problemas y cuando se requieran normas, reformas, atender también como una cuarta etapa. Gracias, Miguel. Hasta aquí vamos a hacer unos minutos de intercambios. Si tuvieran preguntas, por favor. ¿Alguna pregunta para Miguel? Sí. Okay. Okay. Miguel, la pregunta que... ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho. ¿Me escuchas? ¿Me estás escuchando, Miguel? Sí, ¿me escuchas tú? ¿Aló? Miguel, ¿me escuchas?
Miguel. ¿Aló, María Elisa, me escuchas? ¿Aló? Daniel, ¿Aló? ¿tú me escuchas? ¿Aló? Sí, debe ser porque está en mute ahora mismo, Miguel. A ver si puede quitarle mi... Miguel, ¿me escuchas? Miguel. ¿Aló, me escuchas? ¿Aló? ¿Aló? Miguel, ¿estás escuchando? Sí, sí escucho. ¿Aló? ¿Aló? Sí escucho. Daniel, cuando tengas contacto con Miguel, nos avisa, por favor. Acá hay una pregunta para él. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Si no hay otra, vamos a pasar a Joyce. Tu pregunta es bastante pertinente. En el Perú eso realmente solucionó muchos problemas, sobre todo que la prescripción no solamente era individual, sino era prescripción masiva por asentamientos, sobre todo, ya está, ya. Miguel, ¿estás? ¿Aló? Sí, acá estoy. ¿Me escuchas? Ya. Miguel, la consulta, la pregunta es, y te pediría que le respondas lentamente, despacio, para entenderla mejor, es sobre la prescripción administrativa, la prescripción adquisitiva de dominio por la vía administrativa y la creación del tribunal administrativo de la propiedad. ¿Cómo se logró, teniendo en cuenta que en Perú, al igual que otros países como El Salvador, esto iba por la vía judicial? Muy bien, correcto. La prescripción, a ver, empezando el tema. El tema de la formalización en la primera etapa de COFOPRE en el 96, como indiqué, se creó como un proceso de regularización de propiedad estatal, de entidades del Estado, es decir, terrenos ocupados por terceros en propiedad estatal. Posterior al proceso, como dijo en la segunda etapa, se encontró una problemática generalizada, que muchas poblaciones, muchos centros urbanos, asentamientos, estaban asentadas sobre propiedades privadas, muy antiguas, de terceros, que tenían títulos inscritos en el registro de propiedad. Esto trajo como consecuencia replantear un tema de la intervención del Estado para la regularización de esos poseedores que tenían más de 40, 50 años de posesión. En ese momento, la única forma de poder iniciar un proceso de regularización era de carácter individual, a través de los jueces. De cada lote, puede decir un lote de 120 metros cuadrados, se podía regularizar a través de un proceso de prescripción. Este proceso en ese momento era costoso, era muy costoso y aparte era muy largo, duraban hasta 4 o 5 años por un lote de 120. Frente a esa problemática y esas limitaciones de este proceso, se ve por conveniente implementar un proceso masivo de regularización por prescripción adquisitiva o usucapio, pero que enfrente dos problemas generalizados. El primer problema era que los lotes de viviendas tienen como consecuencia una coordinación con el tema de vías públicas, necesitan accesos, necesitan usos públicos, estamos hablando de parques, jardines, colegios, postas médicas, los usos públicos. En consecuencia, un asentamiento humano, una urbanización o una posesión informal conforma todo un núcleo urbano. Entonces, el proceso de regularización a través de la usucapión o prescripción adquisitiva administrativa buscó en su momento, a través de una norma reglamentaria, iniciar un proceso de prescripción de todo un perímetro que englobe justamente los lotes de vivienda, los usos urbanos y todo lo que es implementación urbanos y vías. Era un gran perimétrico, digamos, de 100.000 metros cuadrados, que al interior habían 500 lotes y usos públicos, y eso se iniciaba un proceso de prescripción administrativa casi idéntico al judicial, solamente que en sede administrativa con tiempos muy cortos, y que permitía, a través del procedimiento con la notificación a las partes, la publicación y todo el aspecto técnico legal, iniciar un proceso y concluir con una resolución final otorgada por el jefe, digamos, de COFOPRE, el jefe zonal, un jefe administrativo, digamos, un gerente, otorgar una resolución administrativa que era mérito inscribible en el registro de propiedad automáticamente. Es decir, la simple resolución, al igual que en sus países ustedes, un acta notarial es inscribible. En el caso del Perú, esta resolución expedida por este gerente de COFOPRE era mérito suficiente para su inscripción en el registro, con un plano que definía todo el pueblo, digamos, 500 lotes con 5 parques, 10 jardines, 10 colegios y así todo el uso urbano al interior más las vías. Era una totalidad al interior donde el Estado asumía la titularidad de todo el predio. Y aquí viene el segundo valor agregado del tema de la prescripción adquisitiva usucapión Perú.
de que en el proceso de prescripción, en un proceso natural, quien prescribe es el poseedor. En el caso de la prescripción en Perú, quien adquiere la prescripción es el Estado, a través de una ficción jurídica donde los pobladores o posesionarios le otorgan esa facultad, le otorgan su derecho de posesión, esos 40 años o 50 años, al Estado para que el Estado asuma la titularidad de todo el predio. Al final del proceso, todos los lotes, las vías, los parques y todos los usos públicos son de propiedad del Estado, representado por esta institución formalizada, y después lo que hace el Estado es otorgar los derechos de propiedad individual a través de un título de propiedad individual a cada uno de los poseedores, y al Estado otorgar los que son los usos públicos. Entonces, este proceso justamente ha tenido que romper los esquemas tradicionales de la prescripción adquisitiva a través de la cesión de ese derecho de expectaticio de posesión y propiedad al Estado, para que el Estado inicie este proceso de prescripción adquisitiva. En este proceso, finalmente, para agregar, esta resolución que emite este podría ser apelada por el propietario privado porque no estaba conforme. En consecuencia, era apelable a un tribunal administrativo, no a un tribunal judicial, sino a un tribunal administrativo de la propiedad a través de un colegiado que resolvía el caso concreto. Miguel, Sí. Miguel, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. En un minuto, por favor, ¿cómo se logra pasar de un sistema judicial a un sistema administrativo? ¿Cómo se logró? ¿Hubo una ley? ¿Cómo fue? Ya. ¿Cómo se Fue, pasar ya. de un Sí. sistema a otro? Ok. De prescripción, el Código Civil ya regula el tema de la usucapio. En cualquier Código Civil latinoamericano regula. Lo único que hace falta es un reglamento, no una ley, sino un reglamento que regule la prescripción administrativa. Como en el código no indica que es judicializado, a través de una resolución administrativa, un órgano formalizador puede iniciar este proceso automáticamente, para lo cual, María Luisa, tu correo te he pasado la norma, el decreto supremo por la cual regula el proceso prescriptorio para que lo vean en la segunda parte, y es a través de él regula el tema prescriptorio de la prescripción adquisitiva. No es inconstitucional, es una complementación, una reinterpretación del Código Civil con respecto al artículo de prescripción, que puede ser en las dos vías. Y el segundo elemento de que por qué se asume en la vía administrativa es un poco ayudar al Poder Judicial a descongestionar la justicia. Es una tendencia latinoamericana de que sean menos los juicios, a través justamente del aparato administrativo pueda solucionar los problemas o los problemas de este tipo, que permita de alguna manera a esta instancia administrativa resolver procesos de carácter de título supletorio, carácter de prescripción o usucapio, procesos de rectificación, que en algunos países ya lo tienen regulado a través de los notarios. Entonces es un poco quitarle la carga, procesarla a los procesos y quedarse con los procesos principales, y los procesos de trámite, de alguna manera, la ciudad sean asumidos en vía administrativa. Gracias, Miguel. Hay una pregunta más, una respuesta corta, por favor. Y Ya. para decirles que, Beatriz, te hemos pasado la norma que reglamenta la prescripción adquisitiva de dominio, para que la puedas compartir, ¿no? La vamos a subir a la comunidad también. ¿Una pregunta, entonces? Sí, ¿cuál es la pregunta? Dos preguntas, respuestas cortas, Miguel, por favor. Correcto. Adelante. Ya. Miguel, en el momento en que el Estado asume la titularidad, ¿no?, como parte del procedimiento de prescripción, en ese momento el Estado también realiza acciones de replanteos internos en la comunidad, de planos de trazado y lotización, de mejoramiento de vías, etcétera. Sí, es parte del proceso de prescripción adquisitiva, usucapio, es parte del proceso. Hay una etapa técnica que puede replantear el plano del área de los 100.000 metros del ejemplo, puede al interior replantear los lotes y configurarlos a la realidad existente. Y ese plano, a la realidad que esté, es inscribirlo en registros públicos. Solamente un comentario adicional para hacerlo corto. El plano que inscriba la entidad formalizadora, la entidad regularizadora, es mérito suficiente. Quiere decir que si al interior de este pueblo no hay aportes, no hay parques, se tiene que inscribir así, porque es una excepción especial.
va un poco, es un procedimiento especial independientemente a una ley de habilitación, porque una ley de habilitación exige aportes reglamentarios. En los procesos de regularización de prescripción, no, es la realidad la que se va a incorporar al registro y esa se va a inscribir con lotes individualizados. Cada lotecito o cada predio va a tener una inscripción registral o una partida registral. Ok, entonces estamos entendiendo que hay un nivel de regularización, pero no necesariamente que responda a las normas existentes de habilitación urbana, digamos. Correcto. Okay. Otra pregunta, un momentito, Miguel. ¿Perdón? ¿Podría repetirlo? No, ok. Ok. Sí, ya la norma la hemos compartido, también la vamos a subir a la comunidad, entonces donde todos puedan mirarla. Miguel, aquí la pregunta es la siguiente. En estos momentos aquí en El Salvador se está generando una ley, en la ley notarial, digamos, ¿no? Donde se está buscando también esa misma idea de desconcentrar el Poder Judicial o el sistema judicial para la regularización y canalizarlo a través de los notarios. Sin embargo, hay interés de conocer cómo en este proceso de elaboración de ley también se podría incorporar algunos aprendizajes de lo que es la prescripción a través de a través de prescripción administrativa, ¿no? A través de medios administrativos. No sé si tengas algún comentario al respecto. Sí, me parece, ¿aló? Sí, me parece bien el tema de que estén legislando para que los notarios asumen ciertas competencias, me parece excelente. Dos recomendaciones. La primera recomendación es que no cierren solamente a los notarios el tema de la regularización. Debería ser las notarios, las municipalidades y los entes formalizadores. En este caso, el Instituto de la Propiedad sería uno de ellos. Dejarlo abierto para que varias instituciones puedan hacer el procedimiento. Ese es uno. Dos, regular solamente lo general, para que a efecto de que la ley o la norma sea muy general y que después a nivel de, digamos, de directivas o lineamientos de menor jerarquía se pueda regular el procedimiento y se pueda adecuar a las realidades existentes. Y la tercera recomendación, que sea un procedimiento masivo, donde la titularidad sea asumida por el ente formalizador. Eso va a permitir justamente articular al ente formalizador a hacer las rectificaciones y modificaciones respectivas para que tenga viabilidad de inscripción en el registro de propiedad. Y por supuesto, este procedimiento debe ser participativo y coordinado con el registro de propiedad para que la parte técnica, la elaboración de planos, la georreferenciación, la forma de edición de los planos, sea acorde con los requisitos que acoge el registro de la propiedad para su inscripción. Ok, sí, justamente la iniciativa está partiendo del Consejo Nacional de Registro, ¿no? Sí, del CNR aquí en El Salvador. La iniciativa está siendo liderada por ellos y bueno, el otro tema que nos planteaba el compañero es que pudiéramos seguir en este intercambio de manera un poco más cercana y yo creo que eso es bastante posible. Correcto. ¿Sí?
una tarea de Hábitat del Salvador que nos ayude un poco a conectar para poder seguir este intercambio más específico en lo que es la prescripción adquisitiva de dominio vía administrativa masiva. Basada en la experiencia, ese es un poco el objetivo de esto, ir mirando esos procesos en los cuales se puede seguir el debate. Gracias, Miguel, mucho interés aquí en el tema de la prescripción adquisitiva de dominio masiva, a partir de la experiencia que se ha presentado, y pasamos ahora a Joyce de Sao Paulo, y nos va a presentar la experiencia de Sao Paulo en el tema de plusvalías, la recuperación de plusvalías, la recuperación del valor del suelo. Entonces pasamos a Joyce. Gracias, Miguel, te quedas ahí. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo, estoy acá a servir. Ok, gracias. Adelante, Joyce, por favor, te agradeceremos que presentes. Hola, ¿están ouvindo-me? ¿Es posible? ¿Sí? ¿Están ouvindo? Te oímos, ¿Sí? Joyce. Un momentito para poder manejar la traducción. Sí, yo... Okay. ¿Sí? Hola, mi nombre es Joyce. Yo hablo de São Paulo. Yo voy a intentar hablar un poquito en español, un poquito en portugués. Peço ajuda a mi amigo brasileño que está ahí con ustedes. Peço perdão pela minha apresentação em português, pero não tive muito tempo para cambiá-lo. Eu vou compartilhar a tela. Daniel, ¿es ok? Sí, por favor, si lo haces tú, ya sabes. Muy bien. Ok, ¿estão vendo a apresentação? Sí. O tema que vou apresentar é a relação entre regulação, que é o tema principal que vocês estão discutindo em este seminário, com a regulação urbanística para os municípios, né? O tema principal da regulação urbanística que eu vou abordar é a captura da mais plusvalia, com uma forma de financiamento para fazer em los casos de regularização. ¿Están escuchándome? Solamente para... ¿Está ok? Daniel? ¿Puedo continuar? Ok. Aqui é uma apresentação, um sumário da apresentação, um breve contexto político e jurídico brasileiro sobre os instrumentos de regulação urbanística. Depois eu vou falar sobre a experiência de São Paulo recente, até 2014, com a revisão dos planos diretores e a implementação de uma série de instrumentos que possibilitam hoje a regularização de alguns assentamentos, assim como a provisão habitacional de vivendas sociais. Um instrumento muito importante em Brasil é a Zona Especial de Interesse Social. É uma zona com destinação exclusiva para a vivenda de interesse social. Outros instrumentos, eu vou apresentar alguns instrumentos de regularização fundiária que São Paulo utiliza, pero minha apresentação vai falar mais sobre os instrumentos de captura de mais-valia que o desenvolvimento urbano é possível captar para ter recursos para investir as contrapartidas em regularização fundiária, por exemplo. São instrumentos com uma outorga do direito de construir, cuja arrecadação permite destinar recursos para um fundo de desenvolvimento urbano para depois prover investimentos necessários de interesse público. Outro instrumento que vou abordar é a cota de solidariedade. É um instrumento novo em Brasil. São Paulo é um dos primeiros municípios a usar. É uma contrapartida em construção de habitação por
provisión de recursos para también investimentos futuros. Otro instrumento es la transferencia del derecho de construir, derecho de la potencialidad, para casos donde hay asentamientos informales que necessitam, que não, em casos privados, né, a propriedade do solo é privado, e que podem usar esse instrumento para a aquisição da terra, com uma forma. O último instrumento da captura da mais-valia é ligado a projetos urbanos, cuja destinação a uma destinação específica para habitação em esses projetos. Por fim, eu vou apresentar solamente algumas outras maneiras como o plano diretor apresenta a forma de regularização. E, por fim, um projeto de lei sobre a política municipal de habitação de interesse social, que é um projeto de lei não implementado, mas que tem muitos avanços para vocês conhecerem. No contexto político, é que o processo de redemocratização no Brasil, assim como em Peru e alguns outros países da América Latina, ha conquistado e ha hecho por muitos movimentos sociais, cujas pautas, cujos pleiteios sobre o direito à vivenda adequada, o direito à cidade, a incorporação de instrumentos jurídicos para conseguir a regulação urbanística, ter o reconhecimento dos direitos das comunidades. Uma prerrogativa muito importante é sobre a função social da propriedade. Os conceitos, né, prerrogativa em la Constituição, pero os municípios têm que definir como regrar melhor a função social da propriedade, e sobre regularização fundiária e urbanização de assentamentos precários. Aqui, num breve contexto, cronologia, sobre o marco jurídico em Brasil. Temos a aprovação da Constituição em 88, em 2001, a aprovação do Estatuto da Cidade, que trazem um novo marco jurídico para os municípios todos trabalharem desde o início da década de 2000 até agora, com a regulação urbanística e esses instrumentos. São Paulo aprova seu primeiro plano diretor em 2002 e até 2004 o zoneamento, que regula o solo. Neste contexto de início da década dos anos 2000, há uma campanha massiva do governo federal para que todos os municípios comecem a implementar e a utilizar instrumentos, né, sobre o Estatuto da Cidade. Em 2014, São Paulo passa por 2013 e 2014, um amplo processo de discussão pública sobre a revisão desses normativos, com a aprovação do plano diretor com outros instrumentos muito significativos que eu vou falar, e em 2016 na lei de uso e ocupação do solo, mais conhecida como zoneamento. Sobre o marco regulatório de São Paulo, eu vou tentar dois objetivos principais, são 10 objetivos que orientam o plano, mas para dois e mostrar como eles se aplicam. Um é a garantia do direito à vivenda adequada para as populações que necessitam. Outro é socializar os ganhos da produção da cidade, os ganhos da produção da cidade formal, que necessitam inverter recursos para a urbanização precária e assentamentos informais. A garantia da moradia para quem precisa é possível fazer com várias formas. Uma delas é a demarcação do reconhecimento dos assentamentos precários através das demarcações de ZEIs, são as zonas de interesse social. As ZEIs são definidas por o reconhecimento de assentamentos que tem a população reconhecida, né, como em la terra, ou vazios urbanos que poderiam prover habitação de interesse social para receber essa população. Outra forma de a regulação garantir essa moradia é priorizar a população
con bajos ingresos. Es una forma del plan director definir o que es esto, es la rangos de ingresos, ¿no? En San Pablo, la definición es hasta 3 salarios mínimos, es habitación de interés social tipo 1, HIS 1, de 3 a 6, habitação de interesse social tipo 2. Então, isso são critérios para definir a população que serão priorizadas. Outra forma são garantir fontes de recursos permanentes, porque um dos grandes problemas do país da América Latina são os baixos capacidades financeiras em inversões públicas, em investimentos públicos. E eu vou apresentar algumas formas. As leis são definidas com o reconhecimento, como falei antes, das favelas, assentamentos informais. As leis tipo 1 é uma definição deste reconhecimento. É muito importante que a legislação defina o território dessas populações. Hoje temos muitas formas de fazer isso com as fotos aéreas, georreferenciamento, mas é muito importante para todas as aplicações dos instrumentos posteriores conseguirem fazer muita precisão. Isso é a garantia do direito à moradia para essas comunidades. As leis 2 hasta 5 são zonas que reconhecem áreas que podem receber a provisão de habitação de interesse social com uma forma obrigatória de se o desenvolvimento urbano for acontecer sobre estas áreas, elas necessitam fazer habitação de interesse social em determinadas faixas. Acá são os objetivos das leis, que é aumentar a oferta de terra para os mercados de baixa renda. Regular os mercados também, porque a partir do reconhecimento, tu regulas como daquela população há de ser atendida, como há de ser feito todos os processos administrativos de regularização. É a prerrogativa inicial para hasta qualquer procedimento administrativo posterior. Outras formas também de introduzir mecanismos de participação direta. Eu vou mostrar que as leis têm um conselho gestor com a participação da população, da sociedade civil e do governo para gestionar aquele assentamento. Outra forma são os incentivos. Os incentivos são muito importantes para empezar a transformação em estes casos. Em alguns casos, para melhor aproveitamento da terra, são exercidos o potencial de edificabilidade, no caso de eles, por exemplo. Outra forma são a isenção de pagamento de outorga. Eu vou explicar o que é outorga, não sei se vocês utilizam esse princípio de suelo criado em seu país, não sei. Eu vou explicar um pouquinho. E outras formas são prover algumas formas de interesse de área construída para usos comerciais, de serviços, para permitir um uso melhor com os assentamentos que estão a serem utilizados. Outra forma de fazer é a garantia do atendimento na faixa da HIS1, são percentuais definidos para que tem que ter a promoção para aquele tipo de promoção de vivenda social. Opa, sim. Vou te pedir para falar um pouquinho mais devagar, porque eu vou fazer a tradução aqui para eles, por favor. Tá bom, então eu vou falando e vou pausando, ok. Um resumo, se você pode fazer algo mais sistemático, mais resumido, para apresentar, o pessoal não está entendendo muito aqui, que são essas 6 e esse tipo de linguagem. Se você pode falar, pode ser em português, eu vou fazer a tradução com mais calma, por favor. Então, as EIs são zonas especiais de interesse social, onde é possível reconhecer os assentamentos informais e garantir o direito à moradia
ou a provisão habitacional de interesse social naqueles lugares. Posso continuar? Posso continuar, Daniel? Posso? Posso continuar? Y lo que el gobierno hizo también de São Paulo es desarrollar rangos para que esas personas puedan aplicar, ¿verdad? Estamos hablando de un primer rango de 3 sueldos. Quando eu puder falar. Posso falar? Puedo continuar? Estão me ouvindo? Sí. Ah, sim. Las zonas especiales de interés social prevén una formación de un consejo gestor para empezar las transformaciones en los asentamientos. Es muy importante la formación de ese consejo gestor con la participación definida en el plano de miembros de moradores de los asentamientos, la sociedad civil y el poder público. Es importante, es una formación administrativa y jurídica muy importante para decidir todas las transformaciones necesarias en la área, acompañar todo el proceso, ¿no? Acá es una secuencia de trâmites administrativos necessários, né? Uma análise do contexto, um cadastramento dos moradores, início das diretrizes e parâmetros urbanísticos para começar aquele projeto, previsão dos projetos de intervenção necessários. Então, uma série de regulamentos para que este conselho gestor formule, aprove todas as instituições de cada um. Os conselhos, solamente um minuto, os conselhos gestores são empezados quando há uma previsão de acontecer alguma coisa naquelas leis. Então, a cada ano são empezados conselhos que têm algum interesse ou alguma previsão de acontecer a forma de regularização ou a provisão habitacional.
Pode seguir, por favor. Tá. Se eu puder ouvir o que ele estiver falando, me ajuda para saber a hora que eu posso entrar, tá bom? Uhum. Aqui são outros instrumentos urbanísticos para além das EIs, que prevêem contribuir e realizar os processos de regularização fundiária. São previstos pelo Estatuto da Cidade, que é a lei federal, e o município recepcionou, então, concessão real de direito de uso, concessão de uso especial para fins de moradia, né? Só esse eu trouxe um exemplo que a gente pode ver que são para residentes em imóveis públicos com até 250 metros quadrados, desde um ano, acho que é 2001. É uma medida provisória que reconhece essas formas. Então, o importante seria, assim como o Miguel disse, as EIs, ao possibilitar o reconhecimento no território, utilizada com esses instrumentos, ela permite que eles sejam aplicados de uma forma massiva para aquele assentamento. Isso é o que é o interessante de pensar de uma forma não somente individual, mas o processo de regularização ser feito com um instrumento que viabilize toda aquela região. E assim como outros instrumentos conhecidos, o uso capião, como foi mencionado pelo Miguel, demarcação urbanística, legitimação na posse, e assistência técnica jurídica, que também é uma prerrogativa bem importante de o acesso às formas de assistência técnica e jurídica e também técnica para que as populações consigam acessar esse instrumento. Ok, um momento. Posso seguir? Sim, por favor. Agora, vou começar a falar sobre os instrumentos de captura da mais-valia, que é o tema principal que eu trabalho, que são os instrumentos a partir dos quais a municipalidade consegue prever formas de arrecadação de verbas para financiar os seus objetivos ou intenções com prerrogativas de interesse público. Uma prerrogativa básica definida pelos municípios no Brasil é o conceito de solo criado, que é a partir do qual
o direito à propriedade para os proprietários ele permite o direito a construir uma vez o seu lote. A partir disso, é uma definição do solo criado, como ele é uma potencialidade permitida ao proprietário, essa potencialidade ela é exercida no sentido coletivo. Então, para que ele exerça essa potencialidade de edificabilidade, ele necessita pagar um montante para a prefeitura, para o município, e esse montante vai para um fundo de desenvolvimento urbano para financiar outras intervenções. Então, a partir dessa potencialidade que é possível o município prever outras formas de arrecadação. Posso continuar? Posso continuar? Oi, seguimos? Sim. Eu vou passar os dois seguintes juntos, tá? Para facilitar. Então, essa forma de captura da mais-valia, através desse solo criado, gera recursos de diversas formas. Uma delas é a outorga onerosa do direito de construir, que vai para esse fundo de desenvolvimento urbano, e ele permite os investimentos em várias, em habitação, em vivenda social, equipamentos sociais, patrimônio histórico, espaços públicos. Por necessidade em habitação, em vivenda de interesse social. A mobilização e outras formas de incentivo também são os incentivos econômicos, né? Este pagamento por o direito de construir não não incide sobre a produção de vivienda social, obviamente. Temos outras formas de incentivo para que a promoção da habitação de interesse aconteça em la ciudad, como a provisão de áreas não computáveis para usos residenciais. Tenés su presentación, Joyce, porque no estamos viendo nada y no conseguimos entender esa parte, por favor. No fundo, aqui, está dando para ler? No. No, Joyce, te desconectaste y se perdió la proyección. Tienes que compartir pantalla. Tem que ir lá compartilhar. Desculpe, não tinha visto. Sim? Funcionou, Daniel? Sim? Sim, pon la pantalla. Agora sim, agora sim. Tá, eu vou explicar de novo, então, essa parte.
Joyce, você tem 5 minutos mais e Tá. aí damos por encerrada a sua participação e passamos às perguntas. Tá. Posso passar, então, todos os instrumentos de captura da mais-valia, e aí, se você puder fazer um apanhado sobre todos, para eu terminar no Plano Municipal de Habitação, tá bom? Os instrumentos de captura da mais-valia, então, a outorga onerosa de construir é um deles, cuja previsão de arrecadação vai para um fundo de desenvolvimento urbano, que tem uma prerrogativa definida de 30% para habitação de interesse social. Isso é bem importante para garantir recursos para investir nos assentamentos precários. Existem outros incentivos também na forma de produção habitacional, né? As provisões de habitação de interesse social não devem pagar, a outorga onerosa é uma forma. Um segundo instrumento é a cota de solidariedade, esse é um instrumento novo, não está previsto no Estatuto da Cidade, mas São Paulo utilizou. É uma forma de que todo empreendimento com um porte com mais de 20 mil metros quadrados deve prever uma contrapartida em habitação, seja ela a provisão de uma habitação naquele mesmo lugar, ou a destinação de terra em outro lugar, ou a doação, ou a destinação de dinheiro para o fundo também. Por favor. Pode prosseguir, por favor? Sim. Outro instrumento também importante que é possível de utilizar é a transferência do direito de construir. Essa transferência do direito de construir funciona como os assentamentos informais de propriedade privada, que tem pessoas morando, né, que não têm a propriedade, eles podem exercer esse direito de construir como um título que ele pode vender para os empreendedores em outro lugar construírem, como se fosse a outorga onerosa. Isso é feito uma forma, então, de conseguir adquirir aqueles terrenos, né? É uma das formas, né? Existem as outras, o capião, etc. Essa é uma das formas de conseguir a garantia da regularização fundiária daqueles terrenos, né? Então, permitir usar essa transferência para outro lugar. Então, aqui são exemplos de como que o município hoje utiliza a transferência, quando há a transferência pode ser utilizada, para patrimônio de interesse histórico, para previsão de obras, infraestruturas e para habitação de interesse social, para a regularização fundiária dos assentamentos. Ok, pode ficar nessa, por favor. Tá.
Posso continuar? Vou pular já para o plano agora. Sim, por favor, siga. Vou pular já para as definições do Plano Municipal de Habitação, né? Então, o plano diretor, como tratativas mais gerais, o reconhecimento daquelas populações através das zonas especiais de interesse social, as formas possíveis de arrecadação do município para investimento naqueles lugares. Essa era o que cabia à regulação urbanística do plano diretor. O plano diretor prevê também a elaboração do Plano Municipal de Habitação, que São Paulo tem um projeto de lei com esse plano, que o conteúdo dele seria detalhar melhor o que o plano caberia, né, ao reconhecimento de prerrogativas mais específicas ligadas à habitação. Vou passar por algumas delas que eu trouxe de exemplo, que seria uma apresentação detalhada das necessidades habitacionais em termos quantitativos e qualitativos, né? Então, o levantamento de todas as comunidades, todos os assentamentos, com os que são possíveis de ter assentamentos que são mais consolidados, não consolidados, consolidáveis, os que apresentam a quantidade de cortiços, população em rua. Isso é uma definição muito importante que cabe ao Plano Municipal de Habitação definir qual é o número de populações e que tipos de habitação que elas moram, né? Isso é uma prerrogativa do Plano Municipal de Habitação. Então, esse reconhecimento da diversidade do que são os assentamentos... Desculpe, mas a gente vai ter que terminar. Já passaram uns 5 minutos. Se você pode voltar à lâmina anterior, onde aparece todo o esquema que vocês fizeram aí para a Prefeitura de São Paulo, esse? Vou explicar um pouquinho essa parte e aí vamos para as perguntas, ok? Tá bom. Se eu puder apresentar só o trabalho, material depois para o final, acho que seria legal falar. Você pode apresentar, por favor, a lâmina do projeto de São Paulo? O que você fala? Não, a outra. Não. Essa? Ah, sim. Tá, desculpa. Posso falar? Sim. Aqui são definições normativas no Plano Diretor de São Paulo. Desculpe, Joyce, seu tempo já acabou. Só quero que você apresente a parte do Diretório de São Paulo. Vou fazer uma explicação aqui com base no que você explicou para nós. E vamos finalizar com isso e deixamos para as perguntas. Tá bom. Você vai falar agora, então, é isso? Sim, assim é. Desculpa. Você vai falar agora. Entonces, pero tienen demasiadas similitudes con San Salvador, es increíble. Estamos hablando de una zona altamente poblada, una zona altamente densa, pero que tuvo fluido. Esto es muy interesante. Entonces, ahí está, y también hay que crear esa dinámica de ciudad, de saber cómo trabajar, ¿verdad? Nosotros hablamos y nos manifestamos con las trabajaciones que se hacen en San Salvador. Pero yo sé que son nada comparado a San Paulo. Pero la movilidad urbana que nos da es muy grande, tanto de líneas de tren, de metro, como también de transporte público, colectivo, como los buses. Entonces, es una dinámica que sería muy oportuna enseñar aquí. Ya no Sim. Oi, você pode colocar para nós na sua tela o plano diretório da cidade de São Paulo, por favor. Quando você fala... Vamos passar para as perguntas
e assim você possa responder? Sim, posso deixo na tela aqui, pode ser? Ok. Tá bom. Joyce, temos uma pergunta, se esse plano que vocês criaram na cidade de São Paulo já tem alguma resposta positiva? Já conseguiram frear essa problemática que existe na cidade de São Paulo? Sim, sim. A resposta positiva, desde 2014, há uma intensidade da produção habitacional de interesse social, por meio também da iniciativa privada, em áreas bem localizadas, o que é muito importante, e cujo critério de atendimento é o déficit habitacional do município, né? Então, é muito importante que essa produção aconteça, ela já tem números muito significativos, tanto em áreas centrais, quanto nas zonas 2, que eram de vazios urbanos. E okay. A promoção da regularização urbanística, da regularização fundiária também é importante, porque o reconhecimento das EIs, junto com a prerrogativa de outros instrumentos, está permitindo o município fazer em formas mais massivas essa regularização, que está acontecendo também. E em número, vocês já têm esses dados? Eu não tenho aqui agora em números, precisaria levantar para apresentar, mas posso passar depois na forma da plataforma virtual, com certeza. Ok. Se logrou frenar desde 2014, já com a ajuda da empresa privada, já se logrou frenar esse aumento. Eu não tenho aqui os números, mas sim já há um cambio positivo, uma resposta positiva, tanto por parte da empresa privada, alcaldía e dos beneficiários. Não sei se há uma outra pergunta que quieran hacer. ¿Sí? Hizo referencia a la vivienda digna. Sí, ¿verdad? Debemos entender que no se limita solamente a garantizar la propiedad del suelo. También mencionó la calidad del propietario dependiente en un lapso de 5 años, cuáles son los requisitos y en qué función que participa la oferta. Ok. Joyce, tem uma outra pergunta para você. Sim. Em respeito a como é a vivenda digna, a moradia digna em São Paulo. Isso representa a questão do solo, a propriedade do solo, ou embarca também água, luz, todo o saneamento básico e coletivo. Você também mencionou sobre o uso capião. Gostariam de saber um pouquinho mais sobre isso, de uso capião aqui. Como se pode fazer isso? E em torno à empresa privada, qual é a participação ativa? Realmente, como isso na prática está sendo que a empresa privada participe e como ela está participando? Sobre a primeira pergunta, o conceito de moradia adequada está previsto no plano, para além da provisão habitacional, ele incorpora o direito à cidade, né, na forma a moradia adequada prevê o acesso a equipamentos, ao acesso à cidade, à mobilidade, etc. Até poderia depois colocar, é uma das definições colocadas no plano, o que é moradia digna, né? Aquela cujos moradores dispõem de segurança da posse, com dimensões suficientes para comportar seus habitantes, tá na apresentação, com boa qualidade construtiva, materiais adequados, abastecimento de água, esgoto, etc. Né? Para além do que é só a unidade da moradia. A outra forma que você perguntou foi sobre as empresas, né, como que vem essa participação. As empresas vêm no sentido da provisão habitacional de unidades novas, né, elas não tratam da regularização.
mas entendemos que a provisão de unidades novas é para comportar o déficit também de populações que estão em assentamentos subnormais, etc., que compõem o déficit habitacional do município. Então, é nesse sentido que as empresas atuam, mas não na regularização. A regularização cabe ao poder público e é ele que faz das suas várias formas previstas pelo plano. E a outra pergunta era sobre... não consegui anotar. Uso capião. Uso capião. O uso capião é um instrumento previsto pela legislação nacional e municipal, mas ele ainda acontece da forma individualizada, como o Miguel apontou, né? Ele é o município não aplica ainda da forma coletiva, mas não sei te dizer números sobre isso, mas são iniciativas individuais também para a utilização disso. Ok. Iván, ¿cómo va el resumen de los pueblos? Iban 11, creo que quedan pendientes. De los 4, ya ingresaron. ¿Cómo? Ya. No, pero ya ¿cuántos han pasado? Joyce, muchas gracias por la participación. Igualmente, Miguel te pediremos que apague su micro, porque está abierto, está entrando en algún momento. Estamos pidiéndole al ingeniero Hernández que nos haga, a partir de lo escuchado, qué cosa ve relevante en estas experiencias frente a los desafíos que hay en El Salvador y cómo ustedes, como Viceministerio de Vivienda, digamos, van identificando estas lecciones aprendidas, avances, pero también desafíos. Sí, muchísimas gracias. En primer lugar, un gran agradecimiento a Daniel, a Miguel, un gran agradecimiento a Daniel, a Miguel y a Joyce porque están compartiendo con nosotros toda su experiencia y su conocimiento. En este taller estamos buscando cómo innovar el tema de la seguridad jurídica para las familias, sobre todo de escasos recursos en el país, pero generarlo no solo como una intervención aislada, sino tratando de generar procesos que nos lleven a lograr resultados cualitativos importantes. Dentro de lo que ustedes han planteado, resalta para mí el tema de la necesidad de generar un pensamiento estratégico. Es decir, por ejemplo, en el caso peruano plantean la idea de masificar el acceso a la seguridad, a la propiedad, y ese es un norte que define cómo fueron actuando y cómo llegaron hasta ahí. En el caso de Sao Paulo, por ejemplo, se define cómo quieren, a partir de la ciudad y de la necesidad de vivienda y de generar nuevas formas de administrar la ganancia de la ciudad, como le llaman, se define también una orientación que genera programas por los cuales se enfrentan. Es decir, detrás de ambos casos hay un pensamiento estratégico. Nosotros todavía estamos construyendo nuestro pensamiento estratégico, pero quizás podríamos resumirlo en la necesidad para nosotros de legalizar en miras a producir vivienda adecuada y en ese sentido a producir viviendas de calidad. Planteando hay temas importantes, por ejemplo la construcción de sinergias, es decir, el hacer entre todos la solución para estas problemáticas que nos afectan a todos. El hecho de que identifiquemos las trabas en los procesos que actualmente estamos impulsando con la finalidad de agregar valor. Es decir, el tema del valor, que es un elemento fundamental para el desarrollo de las ciudades.
Otro elemento importante es la búsqueda de homologaciones, es decir, debemos homologar procesos, debemos facilitar procesos y sobre todo debemos dejar en los procesos aquellos elementos que contribuyen a la generación de seguridad. Muchas veces pasa que de repente tenemos 10 pasos en un proceso y cuando hacemos el análisis descubrimos que con 3 pasos sería suficiente, que por alguna razón inexplicable llegamos a 10. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, tienen que ver con modernizar los procedimientos institucionales. Pero resaltan 4 elementos que ustedes, digamos, en lo que han planteado, son importantes para nosotros. Primero, el tema de la participación. Es decir, nosotros no podemos resolver problemas del país si no es con la participación de todos. Ese es un tema que, como dice el Ministerio, hemos estado impulsando con un gran apoyo de parte, por ejemplo, de Hábitat para la Humanidad y del resto de instituciones que están aquí presentes, pero que creemos que es la forma de enfrentar y de poder llegar a soluciones válidas para la problemática nacional. Un segundo elemento es llegar a una nueva forma de institucionalidad. Ustedes lo plantean en ambos casos. En ambos casos se plantea, por ejemplo, una nueva forma de manejar el tema de la propiedad en el Perú, una nueva forma de hacer ciudades, en el caso de Sao Paulo, y tiene que ver con modernizar la institucionalidad. Tiene que ver también con reformar marcos legales y normativos, es decir, poner al día nuestros marcos. A veces cuando uno revisa, no es que las leyes tengan vacíos o las leyes tengan fallas. Más bien lo que nos sucede es que las leyes responden a momentos y a necesidades específicas y luego las vamos adoptando con la fuerza de la costumbre. Como Miguel bien señalaba, en realidad todos estos son procesos dinámicos. Lo que hoy es un problema probablemente mañana sea parte de una solución, por lo que ahora parece una solución, mañana nos va a generar un problema. Otro tema importantísimo es el tema de financiamiento. El tema de financiamiento en dos grandes sentidos. Por un lado, el reconocer nuevas fuentes de financiamiento. Nosotros en el país, creo que esa es una de las falencias más grandes que tenemos. Somos, por ejemplo, el único país de Latinoamérica que no cuenta con impuestos prediales. No tenemos todavía el manejo de participación de plusvalías, que son elementos importantes para financiar la vivienda y el agua. Y tenemos sobre todo impuestos de carácter regresivo, es decir, aunque tengamos un sistema impositivo, ese sistema no contribuye a la distribución de riqueza, y sin distribución de riqueza no tenemos desarrollo. Es imposible que bajo esquemas de concentración de riqueza un país pretenda desarrollarse. Entonces, son temas importantísimos. Y por otro lado, el tema de los mecanismos de financiamiento. Por ejemplo, en la recuperación de plusvalías de Sao Paulo, se plantea el tema de financiar a partir de ahí el desarrollo urbano. Ese es un elemento importante, es decir, reconocer cómo estamos sacándole provecho a la ciudad y cómo le devolvemos el provecho a la ciudad contribuyendo a su desarrollo, es decir, equipándola, dándole bienestar social, porque al final la importancia del bienestar social de todos es que eso nos va a permitir superar problemas graves como la inseguridad, problemas graves como la falta de dinamización económica. Es decir, si tenemos gente con mejores ingresos, con mejor calidad de vida, seguramente vamos a tener ciudades más agradables para vivir. Digo, hace un momentito mencionaba que hay cosas que en este momento pueden parecer soluciones. Por ejemplo, cuando Sao Paulo plantea las zonas especiales de interés social, me recuerda el caso chileno, hay un estudio que se denomina los contextos, que es la problemática para aquellas familias que se ubicaron en zonas de desarrollo, en su momento se vio como una alternativa para producir vivienda de interés social, pero luego produjo graves dificultades a la gente que se acercó por falta de servicios, por grandes distancias a los centros de trabajo, por transporte caro, porque le faltó integralidad a la intervención. Entonces, en una solución puede extenderse una problemática. Lo importante es que nosotros veamos el tema con la mayor integralidad posible y por eso es importante este intercambio de conocimientos. Otro tema, por ejemplo, que a nosotros nos pasa aquí en el país, es el hecho de que de repente pusimos como norte país de propietarios. Y eso no significaba necesariamente acceso a servicios. Es decir, en algunos casos incluso hemos legalizado zonas que no debíamos legalizarse porque no tenían vocación habitacional. Entonces, en vez de que sea una solución, lo que implementamos ha venido a contribuir al problemático. Y eso tiene que ver con el tema de la integralidad. Quizás lo último que quisiera retomar de lo que plantearon es el tema del manejo de la propiedad
del suelo y de la propiedad constructiva como un recurso de capital social. Es decir, y eso se nota, por ejemplo, en el caso de São Paulo, cuando un terreno baldío que no tiene beneficio para la ciudad, se transforma y se pone en valor a partir de procesos de nuevas formas de propiedad. Eso es importante porque se reconoce ese bien no solo como una propiedad de un privado, sino como parte de la propiedad de la ciudad. Y si nos vamos al tema del derecho a la ciudad, es decir, es propiedad de todos. Porque al final, todos los que viven en una ciudad hacemos que esa ciudad sea atractiva para cualquier tipo de intervención. Los restaurantes se abren, los hoteles se abren, los negocios de venta de ropa se abren porque estamos todos en la ciudad. Esa es la única razón. Entonces, hay un punto, digamos, de ese valor que todos producimos, que de alguna forma tiene que mostrar para garantizar que todos vivimos mejor. Eso es lo que pasa. Entonces, creo que eso puede resumir, digamos, lo que yo he concluido a partir de las presentaciones de ustedes, esperando que esto nos sirva. En realidad son temas tan complejos y tan amplios que el día de hoy vamos a lograr subir una granita, pero vamos a un modo de ir mejorando la realidad de nuestro país, de nuestro país, y para ello nos sirve tremendamente el aprendizaje a partir de compartir experiencias con las que ustedes nos han planteado. Voy a sacar y gracias. No, quería agradecer, Joyce y Miguel, en nombre de Hábitat para la Humanidad El Salvador, compartir el camino andado, estas experiencias, que lo que nos dicen es que hay una problemática regional común, pero la forma, como los mecanismos que cada país ha utilizado para resolverlos, ha sido la diferencia. Entonces aquí se ha hablado de elementos muy importantes. Yo quisiera rescatar el tema de la participación comunitaria, el tema de la participación de la gente que sufre todos los días por no tener la seguridad jurídica. Entonces eso es importante, tal cual lo planteaba Joyce, como en Sao Paulo, la participación ha sido muy fuerte de los movimientos sociales. Quisiera también decir que esto nos abre nuestra ventana, nuestra forma de ver las cosas. Creo que es importante reconocer que hay formas diferentes de hacerlas y probablemente más eficientes. Entonces, queremos agradecer compartir sobre todo esta experiencia, este conocimiento. Queremos retomar, hay muy buena recepción de todas las instituciones que están acá, que son los actores principales. Creemos que conocemos el problema y creemos también que vamos a poder dar las soluciones a los problemas. Vamos a retomar el esfuerzo de seguir, de abrir este espacio, de continuar quizás más en detalle cómo se han logrado las cosas. Entonces, vamos a seguir potenciando un diálogo interinstituciones y, bueno, queremos seguir recibiendo el apoyo de parte de Hábitat Internacional, que hace esta vinculación, ¿verdad?, con estas experiencias en América Latina. Muchas gracias y vamos a seguirnos en este proceso de aprender y resolver, ¿verdad? Y tener siempre en mente que tenemos retos importantes para las familias que cada día están sufriendo, digamos, de alguna forma, la toma de decisiones que muchos de nosotros tenemos que hacer. Entonces, les agradecemos mucho todo lo que han compartido con nosotros. Vamos se nos ha olvidado la agenda, pero vamos a levantar Oi.